La guitarra es un instrumento verdaderamente muy versátil. Puede hacer música de cámara, música con orquesta. Tenemos un repertorio increíble. No obstante, la mayoría de las ocasiones es un instrumento solista, porque solo puede sonar como una pequeña orquesta. ¿No te gustaría mejorar tus solos de guitarra para dar ese salto de calidad que estás esperando y poder sorprender a todos? Hoy te voy a enseñar 5 claves absolutas para mejorar tus solos en la guitarra, que están en consonancia también con mi libro y con mi sistema de estudio. Vamos a tomar el estudio número 42, opus 241 de Ferdinando Carulli, una joya del repertorio, Larghetto a la siciliana. Nos servirá como excusa para volver a ver cómo aplicar todos los conceptos que hablo aquí en este canal y que no ves en otros canales. Por eso, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. La lección de hoy puede ser un antes y un después. Vale la pena escucharla. ¡Vamos! En este video vamos a hablar de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación, un método tutorial paso a paso de cómo estudiar una obra y lograr alcanzar ese nivel que siempre soñaste. Solo tienes que escribirme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, y ese mismo mail también para tomar clases de guitarra y poder elevar tu arte al siguiente nivel. Si quieres hacerte miembro del canal, aquí en la descripción te dejo el enlace para que puedas acceder a material exclusivo que solo acceden los que se unen a esta comunidad de guitarristas imparables. Si no tienes el original de Ferdinando Carulli, también me puedes escribir a mi mail y con gusto te lo enviaré a tu casilla de correo. Larghetto a la siciliana. Tip número 1. Tocar con la yema en diagonal con legato. Eso va a garantizar un sonido maravilloso. Vamos a hacer un ejemplo. Tocando en ángulo de 90 grados, como hace la mayoría de los guitarristas, y luego en diagonal con ese legato de la yema, que es la verdadera productora del sonido. Ahora, versión número 2, con una diagonal sobre la cuerda en 45 grados y tocando con la yema del dedo. Me puedes dejar aquí en los comentarios qué versión te gustó más. Garantizado. Tip número 2, fraseo y articulación. ¿Qué es el fraseo? El fraseo es la forma de respirar, poner puntos, comas, puntos y aparte, puntos suspensivos. El intérprete que no respira entre las frases o ideas musicales hace que el oyente se termine ahogando. Por eso es muy importante, como en el canto o en los instrumentos de viento, tomar una pequeña pausa, que es la pausa justa de una respiración. Te lo voy a hacer con la pieza de Carulli, que repite 3 veces frases muy parecidas. Respiración, vuelve a empezar. Como hay un pequeño silencio, es muy importante respetarlo porque es la respiración natural de la frase. Y ahí, eventualmente, Carulli pone un silencio de corchea con un calderón. Quiere decir que es muy importante esperar ese silencio. Es un momento expresivo maravilloso. Y vuelve a empezar. Y en el medio también hacer un análisis del intervalo. ¿Cuál es la distancia más grande entre las notas de la melodía? Entre el mi y el do, sexta menor.
Entonces, esa sexta menor que va a generar una tensión sobre el do, que tengo que destacarlo. Este efecto de buscar la nota más importante, la que tiene el intervalo, también genera pequeños acentos internos que son como los acentos prosódicos no escritos de la música. Tip número 3, fundamental, la dinámica. Esa fluctuación de intensidad es tan necesaria e indispensable en la música. Tocar todo igual hace el discurso muy anodino, muy aburrido, plano, chato, lavado. No solo las que están escritas ahí, que empieza Carulli poniendo en su original un piano, o sea que vamos a estar en la gama de los suaves, sino que si dice piano al inicio de la sección y luego durante todo un pentagrama no pone otra dinámica, no quiere decir que todas las notas son iguales, quiere decir que dentro de la gama de los pianos va a haber pequeñas fluctuaciones. Después hay un crescendo cuando va hacia do mayor y un mesoforte cuando empieza la secuencia descendente. Vamos a ver en detalle. Para mí esa idea va como hacia un crescendo porque hay un retardo muy importante que hace tensión, reposo. Entonces, ahí para sorprender, cuando la línea melódica está descendiendo, yo voy creciendo un poco, sin tampoco tocar fuertísimo, porque estamos en la gama de los suaves. Pero es importante tener un plan. Luego, creciendo. Con esto llamo la atención, los fortes son como si el intérprete se acercara y los pianos como si se alejara. Ahora mezzo forte. Ahora, si bien no lo dice, como la secuencia es más baja y va la melodía yendo hacia el grave y dice exactamente lo mismo, lo voy a tocar mezzo piano. Y ahora crescendo hacia la dominante porque hace una frase abierta que termina en tensión. Muy importante estudiar así, porque si no lo incluyes en el ensayo y solo estás intentando llegar con el dedo a la nota y sacar el tema, lo único que vas a lograr es una interpretación chata y aburrida. Otra cosa que seguramente te habrás dado cuenta es que utilizo el vibrato. Si quieres embellecer tus melodías, hacer que tus solos sean realmente de alto nivel, no puedes ignorar el vibrato. Lo que pasa es que el guitarrista está tan enfocado en llegar con el dedo a la nota y tan duro que no le permite vibrar. Entonces tienes que aprender la técnica. Aquí en la tarjetita te dejo el video que hice sobre la técnica de vibrato, que en ningún otro canal te lo explican. ¿Vos viste algún violinista que no vibre? ¿Viste algún chelista que no vibre? Sería impensado. Sin embargo, aquí en la guitarra se hace como lo más normal. Ahora con vibrato. Entonces cuando termina un concierto, alguien del público dice, ese guitarrista me gustó más. Y no sabe por qué, le llegó más, pero son los recursos que enseño en este canal aplicados sobre las obras, como en este estudio de Ferdinando Carulli. Quinta y última cosa, premio para el que se quedó hasta el final, el color o el timbre del instrumento. Obviamente no es lo mismo tocar aquí, que tocar aquí, que tocar aquí. Los colores van cambiando dependiendo del punto donde uno va a tocar. Y esto puede estar asociado enriquecedoramente a la dinámica. Porque si dice al principio que es piano, lo que podemos hacer es tocar más cerca del entrastado o la tastiera. Ahí, como hay poco largo de cuerda, no voy a poder tocar muy fuerte y va a tener un color muy particular, dolce y oscuro.
Ahora, fíjense en esa frase que como yo quería un crescendo, había pensado un crescendo hacia ese retardo que dije anteriormente, yo me fui moviendo poco a poco con mi mano hacia la roseta de la guitarra. Y esto me dio un poco más de largo de cuerda vibrante que me daba más dinámica. Pero a su vez cambió el color. Entonces puedo tener dos variantes al mismo tiempo. Por eso yo en mi libro describo que si vamos a tocar piano, vamos a tocar seguramente muy cerca de la tastiera. Si voy a tocar fuerte, voy a tocar saliendo de la boca. Por ejemplo, en el crescendo del segundo pentagrama. ¿A dónde se fue mi mano? Se fue saliendo de la boca. Eso logró mejor intensidad para ese crescendo que escribe Carulli. Y luego mezzo forte a la mitad de la boca. Y si quiero mezzo piano, será más cerca de la tastiera. Algunos me dicen, pero profesor, ¿tengo que pensar en todo eso cuando estoy tocando? De casualidad que llego con el nombre a la nota. Y yo les voy a contestar como decía mi maestro. El músico tiene que pensar en muchas cosas al mismo tiempo, porque tocar la guitarra no es solo el ritmo, o no es solo las notas, o no es solo la digitación. Es las notas, el ritmo, la digitación, el fraseo, la dinámica, el color, el vibrato, etcétera, etcétera. Entonces, un músico tiene que poder pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Espero que este material te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida y quieres clases de guitarra o este libro, no dudes en escribir a carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus demandas. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. No pongas fecha en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!